Si no cuentas con el sistema operativo de Windows o si simplemente prefieres trabajar con Visual Studio Code, no hay ningún problema. La única diferencia es que el proceso de instalación es un poco diferente. Anteriormente, cuando instalamos Visual Studio, este nos descargó e instaló la última versión de la plataforma de .NET. Pero si vamos a trabajar con Visual Studio, este paso lo tenemos que hacer aparte. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra consola. Vamos a Windows y escribimos cmd. Y tenemos esta consola. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vamos a comprobar que no tenemos la plataforma de .NET instalada. Como te dije anteriormente, cuando instalamos la versión de Visual Studio, se instaló automáticamente, pero yo la eliminé para que tú veas cómo es el proceso desde cero. Para verificar si la tenemos instalada, debemos escribir el siguiente comando. .NET, que significa .NET, espacio, list, porque queremos un listado, SDKs. Y con este simple comando lo que estamos haciendo es obteniendo un listado completo de todos los SDKs que tenemos de la plataforma .NET. Si le damos Enter, vamos a ver que tenemos el siguiente error. Aquí nos indica que .NET no es una palabra reconocida. Esto es porque no tenemos a .NET instalado. Para descargarlo es muy sencillo. Solamente vamos a Google y escribimos .NET. Y tenemos aquí la página oficial, que es .net.microsoft.com. Entramos y vamos a la parte de descarga. Le damos clic y aquí tenemos dos versiones, las dos versiones más nuevas. Tenemos .NET 6 y .NET 7. Obviamente, en este caso, la versión más reciente y con la que vamos a estar trabajando en este curso es con .NET 7. Le vamos a dar aquí a descargar el SDK. Cuando nos referimos a SDK, nos estamos refiriendo al Software Development Kit. Aquí abajo tenemos este botón de descarga que nos va a servir para descargar .NET para Windows, ya que esta página reconoce qué sistema operativo estamos utilizando. Pero también podemos dar aquí a este enlace que tenemos aquí y podemos ver para todos los sistemas operativos que está disponible. Podemos descargar .NET para Linux, para Mac y para Windows. En Mac, igual que en Windows, tenemos dos versiones. Tenemos la versión de ARM, que son las Apple Silicon, y en Windows también tenemos versiones ARM. En nuestro caso, nosotros vamos a descargar la versión para Windows de 64 bits. Lo podemos hacer dando clic aquí a 64 o simplemente volviendo a la página inicial. Y aquí automáticamente se nos inicia la descarga. Una vez completada la descarga, le damos a abrir y vamos a empezar con la instalación. Esperamos un momento. Vamos a cerrar esto aquí. Y bien, aquí nos aparece ya el instalador de la plataforma .NET. Y esto es muy sencillo, solamente le tenemos que dar a instalar. Aquí nos aparece esta ventana que nos pide confirmación, le damos a que sí. Y con eso ya estamos instalando .NET. Listo, ya con esto la instalación concluyó. Le vamos a dar a cerrar. Bien, una vez instalado, vamos a abrir nuestra ventana de comandos y vamos a escribir nuevamente .NET-list-SDKs. Y aquí podemos ver que efectivamente se nos ha instalado la versión correspondiente, que es la versión que descargamos aquí, la 7.0.100. Es la misma que tenemos aquí. Ya con esto podemos empezar a trabajar con .NET en nuestra computadora. En la siguiente clase vamos a descargar la herramienta de Visual Studio Code y vamos a ver cómo podemos crear nuestro primer proyecto. Una vez que tenemos .NET completamente instalado, vamos a descargar Visual Studio Code. Para esto vamos a Google y escribimos VS Code. Damos Enter y vamos a este link que está aquí, que es el link oficial. Siempre recomiendo utilizar el link oficial, que es code.visualstudio.com. Entramos a este link y aquí, como pasó anteriormente con .NET, nos reconoce que estamos utilizando Windows. Y aquí nos está apareciendo para descargar la versión de Windows. Pero si tú tienes otro sistema operativo y por algún error no te reconoció tu sistema, tú simplemente le das a esta flechita que está aquí hacia abajo y aquí buscas la versión que necesitas dependiendo de tu sistema operativo. Nosotros vamos a descargar para Windows, le damos a descargar y automáticamente, como vemos, se nos empieza la descarga. Una vez concluya, le damos clic para abrirla y tenemos esta ventana que está aquí.
Solamente tenemos que aceptar los términos y condiciones, le damos a siguiente. Aquí podemos elegir dónde queremos que se instale, pero te recomiendo que lo dejes tal cual. Le damos a siguiente, siguiente, y aquí tenemos varias opciones. La primera opción que tenemos aquí es la de crear un icono en el escritorio. Personalmente yo no la utilizo, ya que me gusta tener mi escritorio limpio. Y aquí tenemos dos opciones. Estas dos opciones te recomiendo que la marques, ya que si la marcas esta y esta, estas sirven básicamente para que tú puedas abrir un documento utilizando Visual Studio Code, simplemente dando clic derecho y abrir con. Nosotros la vamos a marcar y le vamos a dar a siguiente y luego a instalar. Ahí se está instalando ya nuestro Visual Studio, esperamos un momento. Y listo, ya con esto tenemos nuestro Visual Studio Code completamente instalado. Vamos a dejar marcada esta opción que lo que va a hacer es que va a abrir Visual Studio Code una vez le demos a finalizar. Le damos a finalizar y vemos que inmediatamente se nos inicia Visual Studio Code. Una de las ventajas que nos ofrece Visual Studio es su interfaz, que es bastante minimalista. Como puedes ver, aquí tenemos 5 iconos. Tenemos este icono de los archivos, que si le damos se cierra y si le damos nuevamente se abre. Aquí es donde vamos a poder abrir carpetas, abrir documentos, crear documentos, editar documentos. Luego tenemos este buscador. Con este buscador podemos navegar entre los archivos buscando por palabras. Más abajo, de manera predeterminada, tenemos a Git. Git no es más que un control de versiones que vamos a ver más adelante cómo podemos utilizar. Pero cabe destacar que Git es un tema bastante amplio y que para cubrirlo adecuadamente necesitaríamos crear un curso solamente para Git. Luego tenemos esta parte que la vamos a utilizar más adelante, que es para debug. Más adelante vamos a ver qué es, no te preocupes. Y en esta parte tenemos las extensiones. Con esta parte es que podemos agregarle funcionalidad a Visual Studio. Y nosotros, para trabajar con C# y .NET, necesitamos instalar dos extensiones, principalmente. La primera, que la podemos descargar utilizando este buscador que tenemos aquí. La primera es C#, tal cual. Como vemos, aquí está C# y vamos a instalar esta que es oficial de Microsoft. Le damos a instalar y de esta manera, utilizando esta extensión, es que vamos a ser un poco más productivo, ya que la ventaja que nos da utilizar esta extensión es que vamos a tener algo llamado IntelliSense, que no es más que un autocompletado. Es decir, mientras vayamos escribiendo, las palabras se van a ir autocompletando. Otra muy importante que necesitamos es la siguiente. MS-Build, que vemos que nos sale de primero, es esta. Su autor, como podemos ver aquí, aquí arriba tenemos el nombre de la extensión y aquí abajo podemos ver los autores, el número de descarga y la calificación. Como vemos, vamos a descargar esta que es Tintoy. Le damos a instalar. La ventaja de utilizar esta extensión es que vamos a tener un autocompletado cuando estemos trabajando las configuraciones del proyecto, que más adelante vamos a ver, pero es muy sencillo. Bien, vamos a eliminar esto aquí. Y con esto tenemos instaladas en esta parte de instaladas las dos extensiones que vamos a utilizar principalmente para trabajar con C# y .NET. En la siguiente clase vamos a crear una aplicación de consola utilizando Visual Studio Code. Aunque crear un proyecto de aplicación de consola utilizando Visual Studio Code es bastante sencillo, tenemos que destacar que es muy diferente a como lo hicimos anteriormente utilizando Visual Studio, ya que no tenemos una interfaz gráfica como si tenemos en Visual Studio. Aquí todo lo que vayamos a crear o configurar lo vamos a hacer principalmente utilizando la línea de comando. Pero para este ejemplo vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una carpeta, la cual llamaremos proyecto. Vamos a ponerla aquí. Esta carpeta se va a llamar App Visual Studio Code. AVS Code. Y listo, ya tenemos nuestra carpeta en la cual vamos a crear nuestro proyecto utilizando Visual Studio Code. Entonces le vamos a dar aquí a File, vamos a darle a Open Folder y vamos a abrir nuestra carpeta App VS Code. Seleccionamos y listo, ya aquí estamos dentro de nuestra carpeta, como puedes ver aquí en el icono de documentos. Esta ventana que nos aparece en esta parte llamada Get Started es una pantalla que nos va a iniciar siempre que abramos Visual Studio.
Si nosotros no queremos que esta ventana nos aparezca, simplemente marcamos aquí abajo para que no se la muestre. Aquí. Yo lo voy a marcar ya que no quiero que se me muestre y la vamos a cerrar. Para crear nuestro proyecto, primero vamos a verificar que efectivamente estemos dentro de la carpeta que creamos previamente y vamos a ir a terminal y vamos a dar a nueva terminal. Aquí vamos a escribir el comando .NET New. Un error muy común es que cuando utilicemos este comando tengamos algún tipo de error. Esto es porque lo más recomendable cuando instales .NET es que reinicies tu computadora. Así que ya sabes, si tienes algún error, solamente reinicia la computadora y vuelve a intentarlo. Nosotros escribimos .NET, recuerda que .NET no significa más que .NET y es la palabra clave que vamos a utilizar siempre que queramos darle órdenes a la computadora de que haga algo relacionado con .NET. Aquí escribimos .NET espacio new, damos enter y aquí tenemos este listado. Este es el mismo listado que teníamos en Visual Studio, simplemente que allá se presentaba de una manera más visual. Aquí, para nosotros utilizar cualquiera de estas plantillas, debemos utilizar su nombre corto. Nosotros, como vamos a crear una aplicación de consola, escribimos .NET New, escribimos console y damos enter. Como vemos, automáticamente se nos genera nuestro programa, que es esta aplicación de consola, con unas pequeñas variaciones del anterior. Pero si te fijas, aquí tenemos el mismo documento que nos creó la otra vez, que es este que tiene el comentario y tiene la sentencia Hello World. Esta alerta que nos sale aquí es gracias a la extensión que instalamos de C#, la cual nos va a ayudar mucho con el autocompletado. Le vamos a dar a que sí. Y listo, aquí nos generó la configuración de nuestro proyecto, que más adelante vamos a ver cómo funciona. Si nosotros queremos correr nuestro programa, a diferencia de Visual Studio que teníamos un botón, aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir el comando .NET run, le damos enter y aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que nos aparece el mensaje Hello World, como podemos ver aquí. Este mensaje lo vamos a cambiar igual que como hicimos anteriormente. Vamos a escribir hola mundo, y para limpiar la consola vamos a escribir lo siguiente, clear. Esto es para que eliminemos todo eso que está aquí. Le damos clear y ya tenemos la consola más limpia. Antes de correr nuestro programa debemos guardar el archivo. Escribimos .NET Run y vas a ver algo muy curioso, y es que si le damos a enter, aunque aquí cambiamos a hola mundo, aquí sigue saliendo hello world. Esto es porque aquí debemos guardar el documento. Cuando tenemos un documento que tiene algún cambio y no lo hemos guardado, nos va a aparecer este círculo que está aquí. Y cuando guardamos con control S, nos aparece la X. Algo muy útil es activar la opción de guardado automático. Es decir, que cada vez que hagamos un cambio, este se guarde automáticamente. Para esto vamos a ir a File y vamos a activar el autosave. Si ahora, por ejemplo, hola mundo otra vez, vemos que ya no nos aparece el circulito. Esto es porque automáticamente nosotros hagamos un cambio, se va a guardar instantáneamente. Si utilizamos la flecha hacia arriba de nuestro teclado, nos va a escribir automáticamente el último comando que usamos. Así de esta manera no tenemos que escribir siempre .NET Run o cualquier comando. Le damos Enter y aquí vemos que nos lo guardó automáticamente y nos muestra el mensaje hola mundo otra vez. Si aquí modificamos otra vez 2, le damos a .NET Run, vemos que gracias a que activamos el auto guardado, ya no tenemos que estar guardando cada vez que hagamos un cambio. Y de esta manera tan sencilla, aunque un poco diferente, es que podemos crear aplicaciones utilizando Visual Studio Code. En la siguiente clase te voy a mostrar cómo podemos cambiar los colores gracias al uso de temas en Visual Studio Code. Visual Studio Code, igual que Visual Studio, por defecto nos trae varios temas. La forma de cambiar a estos temas es la siguiente. Presionamos Control, luego presionamos K y luego T. Y aquí tenemos los temas que nos trae por defecto. Para navegar por estos temas lo podemos hacer utilizando las flechas de arriba y abajo de nuestro teclado. Podemos ir viendo varios temas y vemos cómo van cambiando los colores dependiendo el tema que elijamos. Por defecto siempre viene en modo oscuro, pero como puedes ver aquí tienes varios para elegir. Pero no solamente esto, sino que si vas aquí donde dice Browse Additional Color Themes, le das clic
y aquí vas a tener un listado de más temas y lo puedes ver en tiempo real cómo funcionan antes de instalarlo. Pero personalmente, a mí la forma que más me gusta de instalar temas es la siguiente. Es ir a esta página, que te la voy a dejar en la descripción, que es vscodethemes.com. Aquí puedes tener varios filtros. Puedes filtrar por los temas oscuros o por los temas claros. Vamos a filtrar, por ejemplo, un tema oscuro y vas a buscar entre todos los que hay, que son muchísimos, el que más te guste. Por ejemplo, vamos a buscar este morado que está aquí. Se llama Omitem. Para instalarlo es muy sencillo. Solamente le damos a VS Code. Aquí el navegador nos pide permiso para abrir Visual Studio Code. Le damos a abrir y aquí le damos a instalar. Los temas se instalan exactamente igual que como se instalan las extensiones. Si ahora vamos a nuestro documento, vemos que los colores han cambiado. Si lo instalamos y no nos gusta, simplemente presionando Control o Command si tienes Mac, Control KT, puedes navegar entre otros. Y igualmente puedes seguir buscando en la página. Le das atrás y puedes buscar. Hay muchísimos temas. Puedes buscar aquí en este filtro por relevancia, por los instalados o por los trending. Si vas a trending, te van a aparecer los temas que más han sido descargados. Y de esta manera puedes personalizar aún más tu Visual Studio Code. Nos vemos en la siguiente clase.